estos ejercicios la idea es que podamos aclarar también las dudas respecto a la resolución del problema a través de en este caso, estática de cuerpo rígido. Y eso principalmente. ¿Profe? ¿Dio el tótem ya o no? No, voy a crearlo inmediatamente. En el ejercicio de todas formas se encuentran disponibles, ¿cierto?, en ADECO. Docencia, 19 horas, las 94. Ya. Creo que a modo de recordatorio, cuando tenemos problemas de cuerpos rígidos, ¿qué es lo principal para resolverlo? ¿Cuáles son las ecuaciones que nosotros utilizamos para resolver este tipo de problemas? Cuando trabajamos en el plano, ¿sí?, lo principal es decir, sumatoria de fuerzas igual a 0. Eso quiere decir que la sumatoria de fuerzas en el eje X es igual a 0 y la sumatoria de fuerzas en Y es igual a 0. Y la sumatoria de momento igual a 0. ¿Sí? Como estamos trabajando en el plano, las fuerzas que están en X y en Y solo aumentarán en el eje Z. Y esas van a ser igual a 0. Perdón. Entonces, vamos a tener 1, 2, 3 ecuaciones. Como tenemos 3 ecuaciones, vamos a poder encontrar hasta 3 incógnitas. ¿Sí? Son 3 ecuaciones, por lo tanto, de aquí nosotros podemos encontrar hasta 3 incógnitas. ¿Sí? Tenemos que tratar de resolver el problema considerando que solamente vamos a poder encontrar 3 incógnitas o hasta 3 incógnitas. ¿Sí? Eso es lo que ocurre en el plano. ¿Sí? Si trabajamos, si tenemos problemas en el espacio, ¿sí?, o intentáramos resolver un problema en el espacio, además de la sumatoria de fuerza en X y Y, vamos a tener la sumatoria de fuerza en Z igual a 0. Nosotros no vamos a trabajar con eso. Y también sumatoria de momento en X igual a 0 y sumatoria de momento en Y igual a 0. Entonces se pueden encontrar hasta 6 incógnitas, porque son 3 ecuaciones. Perdón, 6 ecuaciones. ¿Sí? Nosotros trabajaremos en el plano principalmente, por lo tanto, estas 2 ecuaciones más la ecuación de momento, ¿cierto?, conforman, ¿cierto?, nuestro sistema. Entonces, una de las cosas principales que tenemos que tener en cuenta a la hora de resolver este problema, cualquiera de estos problemas, es que tenemos que primero hacer un diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? El diagrama de cuerpo libre, ¿cierto?, es un esquema simplificado del problema que vamos a resolver. Una vez que obtenemos nuestro diagrama de cuerpo libre, esa, ¿cierto?, es nuestra guía, y con ella, ¿cierto?, nosotros vamos a encontrar todas las incógnitas, ¿cierto?, o las reacciones que nos van a preguntar o que nos preguntan sobre el problema. En este caso, dice, el problema que determine las componentes horizontal y vertical de las reacciones en el pin A y en el punto C de la vía. ¿Sí? O sea, nos preguntan básicamente qué es lo que está ocurriendo acá y qué es lo que está ocurriendo acá. ¿Sí? Si hacemos el diagrama de cuerpo libre, nos podemos centrar rápidamente en la vía. ¿Ya?
Y como les dije hace un tiempo, lo que nos interesa es principalmente un esquema simplificado del problema. Nada muy complejo ni muy detallado. ¿A qué me refiero con un esquema simple? Los puntos de interés las dimensiones, ¿sí? Importante las dimensiones en los diagramas de cuerpos libres de cuerpos rígidos. Cuando trabajamos con partículas, da lo mismo las dimensiones. Acá no. ¿Por qué? Las distancias son las encargadas en este caso de momentar. Y acá también tenemos 1,5. Y ahora viene lo importante, pero donde tenemos que tener mucho cuidado: la aplicación de las cargas. En B hay una carga aplicada de 4 kilonewtons. ¿Qué está ocurriendo en el punto A? Y aquí recuerden siempre, oye, ¿sabes qué? No sé qué pasa con la cámara. No la puedo mover. No sé. Está ahí. No se mueve, no lo puedo sacar del sur, no puedo nada. Ya, en A, bueno, pueden descargarlo igual, ahí está en ADK. Ustedes me pueden, o podemos, ¿cierto?, ver qué es lo que ocurre en el punto A, cuando teníamos la vivo. Si le sacaron fotos, lo pueden descargar de ADK para visualizar bien qué es lo que está ocurriendo en el punto A. En el punto A, si analizamos lo que está ocurriendo ahí, hay un pasador, ¿sí? Hay un pasador, ¿sí? Eso significa que este punto, ¿cierto?, la viga, ¿yo la puedo mover en X en este punto? No. Hay una restricción. Como no se puede mover en X, aparece una restricción que la vamos a llamar AX. El punto A o la viga, ¿la puedo mover en el eje Y? No, sí, el pasador. Sí, porque tiene el pasador. Pero que tiene una restricción. Pero no voy a poder porque puede rotar a través de ese punto, pero no va a poder moverse en el eje Y, ahí está vivo, tiene un pasador. Entonces aparece una segunda restricción de movimiento. Si usted tiene un pasador, por ejemplo, ¿sí? Acá está bloqueando, ¿cierto? No se puede mover en I. El pasador se lo va a impedir, ¿sí? Si el pasador está acá, ¿cierto?, y la viga está sujeta acá, el pasador está sujeto, no se puede mover en X ni en Y. El pasador es el que se encarga de mantener esta parte, esto fijo, ¿cierto?, en este punto. Pero sí puede rotar, porque el pasador no tiene ninguna forma de impedir que esto pueda rotar en torno, ¿cierto?, al eje Z. Por lo tanto, solamente aparecen dos reacciones, una X y AY. ¿Sí queda claro por qué solamente aparecen dos reacciones? Son dos restricciones de movimiento. Entonces, son dos reacciones. Ahora en el punto C, también podríamos decir que hay un pasador, ¿sí? Pero aquí aparece algo distinto. Entonces, alguien podría decir, sí, también hay un pasador. Entonces, acá aparecería un CI y acá aparece un CX. Sí, puede ser válido, ¿sí? Pero si lo analizamos de esta forma,
ya parece raro, porque ¿cuántas incógnitas tendríamos en este sistema? 4. ¿Sí? ¿Y cuántas podríamos resolver a partir de este problema? 3. ¿Sí? Una alternativa podría ser analizar lo que pasa en la barra, pero la barra de por sí ya sabemos que es un cuerpo o un miembro sometido a dos fuerzas. Si se desprecia el peso de la barra, acá aparecen solo dos fuerzas, en D y en C. Y para que esta barra esté en equilibrio, ¿qué es lo que tiene que ocurrir con esas fuerzas? Sí, tiene que ser igual a 0, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas, la sumatoria de momento también tiene que ser igual a 0, pero esa fuerza necesariamente tiene que pasar a lo largo de la barra del C. Entonces, esta fuerza necesariamente tiene que ir así. Y el ángulo está asociado a las dimensiones de la barra. ¿Sí? Y así eliminamos CI y eliminamos CX y solamente dejamos C. Pero C, vamos a conocer las proporciones de C. ¿Sí? Y con eso podemos conocer el ángulo en el que está actuando. Disculpe, yo me perdí un poco ahí. Sí, lo explico inmediatamente. Tan solo. Un segundo, entonces eso es 1,5 y 1,5. Entonces esto es 1,5. Lo voy a quitar el metro porque las proporciones se mantienen. Voy a dejar 1,5 y 1,5. Entonces esto es 45 grados. Ya. ¿Qué pasa si analizamos solamente la barra DC? ¿Qué pasa si analizamos solamente la barra y decimos, ya, acá hay un pasador, va a aparecer un DX, aquí un DY, acá un 6 y un 6. ¿A cuántas fuerzas está sometida esta barra? A 4, pero estrictamente son 2. ¿Sí? Porque vectorialmente esta con esta construyen una y esta con esta construyen otra. ¿Sí? Componente en X, componente en Y, componente en X, componente en Y. Entonces estrictamente esta barra está sometida solamente a 2 fuerzas. ¿Sí? Y cuando un cuerpo está sometido a 2 fuerzas, para que esté en equilibrio, necesariamente, como lo vimos y lo demostramos en la clase anterior, la fuerza necesariamente tiene que pasar a través de la barra. Siempre que no existan otras fuerzas. Si aquí aparece otra fuerza transversal, por ejemplo, eso ya no sirve. O el peso de la barra, si tenemos que considerarlo, pero en este caso no se considera, entonces son solamente 2 fuerzas. Para que esté en equilibrio, entonces, necesariamente las fuerzas estas D y C tienen que ser de igual magnitud, de igual dirección, pero de sentidos opuestos. ¿Sí? Y la dirección en la que está actuando es la misma dirección que une los puntos C y D. O sea, la misma dirección de la barra. Por eso entonces, si esto vale 1,5 y esto 1,5, esto es 45 grados. Y C está actuando a 45 grados. ¿Sí? Entonces esto nos simplifica mucho el problema. Porque si hubiésemos puesto un CX aquí y un CY acá, tendríamos 4 incógnitas. Tendríamos que ir a este diagrama de cuerpo libre, nuevamente hacer las relaciones y después volver acá. ¿Sí? Y es una vuelta que no es necesario hacer si sabemos que la barra CD es un cuerpo sometido a 2 fuerzas. Para que se encuentre el equilibrio, entonces necesariamente la fuerza tiene que pasar a través de la barra. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo para que lo podamos analizar y comprender de mejor manera. Entonces, este es nuestro diagrama de cuerpo libre. Eso es todo. ¿Sí? Yo creo, y siempre les digo a los estudiantes, si usted tiene bueno esto de este diagrama de cuerpo libre, y
ya hay más del 70% del problema que está hecho. ¿Sí? Ahora solamente es no equivocarse en las ecuaciones. Eso es todo. ¿Sí? Pero las ecuaciones son estas solamente. ¿Sí? No hay más que esto. ¿Sí? No hay más que que nos pueda en este caso complicar. Y de acá decimos sumatoria de fuerzas en X igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en X? A X. Positivo, ¿cierto? Actuando hacia la derecha. Menos 6. También C la pusimos la componente X apuntaría hacia la derecha. ¿Sí? Entonces respetamos esto, independiente que puede que nos dé un signo negativo. Si nosotros pusimos esto hacia la derecha, lo respetamos al momento de escribir las ecuaciones. Entonces sería más, y Cx sería C por coseno de 45, ¿cierto? O raíz de 2 partido por 2. ¿Sí? Pero pongamos coseno de 45 grados. ¿Hay otra fuerza en el eje X? No hay más fuerza en el eje X, solamente esta y la componente en X de 0. Y eso es igual a 0. Ahora, la sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Qué fuerzas están actuando en el eje Y? Ahí. Positivo. ¿Qué más? Ahí se lo dejo. No, menos C. No, Más C. Más C de seno de 45. Seno de 45 grados. ¿Hay alguna otra fuerza en el eje Y? Sí, Sí, por los 4. Los 4 kilonewtons. Menos 4 kilonewtons y eso es igual a 0. Y la última ecuación. Sumatoria de momento igual a 0. ¿Dónde momentamos? Me imagino que en D, ¿no? No en C. Si momentamos acá hay una sola reacción. Aquí da lo mismo, pero aquí hay dos reacciones. Entonces, lo que nos sale mucho más conveniente es momentar en A y eliminamos rápidamente todas las reacciones que están actuando acá. Y analizamos C. La componente en el eje Y de C, ¿momenta? Esta componente CI, ¿momenta? Sí, porque tenemos una distancia en X. ¿Sí? Si tomamos el sentido antihorario como positivo, lo que tendríamos es ¿cuánto vale la componente en el eje Y de C? C por 0,45 grados. ¿Sí? Multiplicado por la distancia. Si la fuerza está en Y, tomamos la distancia en X. ¿Cuánto vale la distancia en X? 1,5. Y esta fuerza estaría haciendo girar esto en sentido horario o antihorario. La fuerza que está aquí hacia arriba. Antihorario. Entonces es positivo. Luego, la componente en X de la fuerza, ¿momenta? La componente en X de C. La componente en X de C sería una fuerza que estaría actuando en esta dirección, ¿no? Y pasa por el punto A. ¿Momenta? No momenta porque principio de transmisibilidad. La componente en X de la fuerza en C, si la movemos a lo largo de su línea de acción, vamos a pasar por el punto A. Por lo tanto, no momenta. Luego, los 4 kilonewtons. 4 kilonewtons están actuando en el eje Y. Por lo tanto, tomamos la distancia en X. ¿Cuánto vale la distancia en X hasta el punto A? 10. 1,5 más 1,5, 3. ¿Y esto sería positivo o negativo? Negativo. Negativo porque lo está haciendo girar en sentido horario. Menos. Y esto sería igual a 0. Y
Y rápidamente acá encontramos cuánto vale C. C sería igual a 12 dividido 1,5 por seno de 45 grados. Y ustedes me dicen cuánto vale ese esfuerzo. ¿Se puede mostrar? No, 11,31. ¿Cuánto le dio la fuerza? 11,31. 11.31 kilonewton. Porque como esto lo pusimos en kilonewton, la fuerza acá nos va a dar en kilonewton. Entonces, si ya tenemos C, ¿alguien le dio algo distinto? 11,31. Ya. Eso es 32 partido por 12. O sea, ahora que tenemos C, podemos calcular AX y AI. ¿Qué cosa? Pregúntame por mí. ¿Cómo sacó el ángulo? ¿Cuál es el ángulo? ¿Este por 25 grados? porque hasta aquí son dos. Porque si te fijas, ¿cierto? Esto vale 1,5 y esto vale 1,5. Si son iguales, entonces el ángulo es 45 grados. Sí. Sí, Ponga un ángulo 90 y claro. Ponga un ángulo 90. 1,5, Y luego estaría decepcionado. 1,5. ¿Sí? Si vale esto teta, si esto es teta, ¿cierto? La tangente de teta es el cateto opuesto dividido por el cateto antecedente. 1,5 dividido 1,5 es igual a 1. Y la tangente a la menos 1 de 1, 45. Entonces por eso, Siempre cuando los lados son iguales, se va a dar. y como son iguales, ¿cierto? Si este era 45, vale. Vamos a echar días. Está medio bonito. Ya, veamos entonces. Parece 31. Con la ecuación de las fuerzas en el eje X, podemos rápidamente calcular A sub I. Porque A sub I sería entonces menos C por coseno de 45 grados. Coseno de 45 grados. O sea, A sub I, A sub X, perdón, A sub X. De la sumatoria de fuerzas en X, obtenemos que a X, ¿cierto?, es igual a menos C por coseno de 45. ¿Por qué menos siempre? Porque acá está sumando más C por coseno de 45. Pasa restando. Ah, ya, disculpe. ¿Sí? Entonces sería menos 11.31 por raíz de 2 dividido por 2. ¿Cuánto vale eso? Coseno 45 raíz de 2 partido por 2. ¿Me van a dar Sí. lo probable? ¿Cuánto verdad?
7.99. Sí. Menos 7.99. O sea, 8. 8. Aproximadamente. Menos 8. Menos Ya, 8. menos 8 kilonewtons. A ver, primero tenemos 30, después 45, no, pongamos 0. 0, 30, 45, 60. 60 grados. Coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. De 45 grados es. Esto es. Ay, muchas veces voy a ir a la raíz de 2 partido por 2. El seno de 60 es un medio, ¿no? ¿Alguien puede? Raíz de 3. El seno de 60. Creo que raíz de 3 partido por Sí, raíz de 3. Ah, raíz de 3, esa es. Raíz de 3 partido por 2. Y el coseno de 60 sí es un medio. Sí. El seno de 30 es un medio. Sí, ya, eso era, ¿cierto? El seno de 30 es un medio y esto es raíz de 3 partido por 2. Sí, esos eran los valores que normalmente uno. Sí. Ya, pero esos son los que uno normalmente maneja. Ya, de la sumatoria de fuerzas en el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? A sub I más, ¿cierto? Pasamos restando, sería menos C por seno de 45 grados. A sub I, perdón, I más 4, ¿sí? Así que A sub I sería menos 11.31 por raíz de 2 dividido por 2 más 4. A sub I sería menos 4 kilonewtons. Entonces, A sub I sería menos 4 kilonewtons. A sub X sería menos 8 kilonewtons. Y C sería 11.31 kilómetros. ¿Cómo se interpreta esto y cómo se interpretan estos signos negativos? Primero, C nos dio positivo, ¿sí? Quiere decir que la dirección que nosotros asumimos que iba a ser es en la que está actuando. Anterior. No, esto no es horario anterior porque no es un momento, es una fuerza solamente. Nosotros asumimos que estaba a 45 grados pero actuando hacia arriba, y como dio positivo, efectivamente está actuando en esa dirección. Pero AX, nosotros dijimos que está actuando hacia la derecha, pero como nos dio negativo, en realidad está actuando hacia la izquierda. Y A sub I, nosotros dijimos que iba hacia arriba, pero en realidad va hacia abajo. ¿Sí? Y esta reacción es mucho más fuerte, ¿sí? Mucho más fuerte. La reacción en C es mucho más fuerte que la reacción en A. Entonces, si aquí no existiera un pasador, por ejemplo, esto podríamos decir que, claro, con la reacción que está acá, ¿cierto? Es necesario afirmarlo desde acá para que no gire. Entonces,
entendí bien por qué era negativo. ¿Cuál? ¿Las dos? Sí. Primero, borramos. Porque acá está hacia la derecha el X, el AX. Sí, está apuntando hacia la derecha. Como no tiene negativo, significa que en realidad está apuntando Va hacia la izquierda. Hacia la Claro, izquierda. eso. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque la fuerza C está actuando hacia la derecha. Para que se logre equilibrar, esta Claro. fuerza no tiene que estar No tiene que actuando a estar la derecha, allá, tiene que estar en contra. Tiene que estar actuando en la dirección contraria, ¿cierto? Claro. a la componente. Ya, ok. Sí. Y la componente I, Ahí. voy a apuntar primero con la cámara para que se vea también esa parte, ¿cierto? Que es la primera, pero que comenzamos a resolver el problema. Ya. Cuando nosotros hicimos el balance, ¿cierto? La sumatoria de fuerzas en el eje Y, nosotros dijimos, bueno, esto puede ir hacia arriba, que es bastante lógico primero creer que efectivamente esto va hacia arriba, considerando que aquí hay una fuerza que va hacia abajo. Pero C es lo suficientemente grande, ¿sí? Y la componente en el eje Y es mayor que estos 4 kilonewtons. Entonces, esta fuerza, al ser mayor que esta, ¿cierto? Esto se podría levantar. Entonces, necesariamente la fuerza aquí no tiene que estar actuando hacia arriba, sino que tiene que estar hacia abajo para que ¿sí? Claro. Y es como un especie de balance. Imagínense que aquí, imagínense que momenta respecto a este punto. Claro. Como esta fuerza está actuando acá, Se tiene que esto tiende a levantarse. levantarse. Entonces, para que no se levante, necesariamente tengo que Hacia abajo. aplicar una Ah, fuerza claro, y hacia por eso abajo. está negativo también. Y por eso Y va. también la 4 porque equilibra. ¿Y por qué la 4 igual? Claro. Equilibra, pero considerando también que Que la estas distancia distancias también. son iguales. Claro, ¿sí? Si esta distancia fuera mayor, ahí claro, sería- cambiaría. ahí Sí. cambiaría, ¿sí? Pero son iguales y tiene mucha lógica que esta ahí no vaya hacia arriba, sino que vaya hacia Claro. abajo. ¿sí? Vale. ¿Se entiende Sí. lo que el análisis que estamos haciendo? Entonces, eso también es súper importante. Una vez que uno tiene las reacciones, es tratar de entender cuál es el significado de lo que estamos calculando. Por ejemplo, en ese sentido tiene el hecho de ver esos signos, ¿sí? Es decir, efectivamente esta fuerza no debe ir hacia la izquierda, sino que hacia la derecha, sino que va hacia la izquierda. Y esta fuerza, ¿sí? Para yo mantener esto en equilibrio, necesariamente tiene que ir hacia abajo. Profesor, tengo una pregunta. No me quedó muy claro, disculpe, ¿por qué el C es negativo? Porque lo despejaste de la ecuación, ¿no? El C, primero no es que sea negativo, primero lo sacamos aumentando en este punto, ¿cierto? Y digamos que era 11.31. Pero allá se reemplazó como menos, porque si te fijas, Por la ecuación. despejamos a X y a Y. A X pasa, a X y este C con Sí. seno pasa restando. Negativo. ¿Cierto? No, sí, esa expresión pasa Restando. Ahora, la otra expresión, ahí pasa restando y los 4 pasan sumando. ¿Sí? Por eso es que queda menos C, seno de 45 más los 4 kilómetros. ¿Sí? Por eso que es menos que ¿Alguna otra duda respecto a lo...? A los problemas. Usted explicó cuándo aumenta y cuándo no en el punto C. No sé si podría repetirlo eso. Lo que pasa es que para encontrar C, lo mejor es momentar en el punto A. Y luego, con todo eso, reemplazamos y obtenemos las ecuaciones. Ahora, lo que podríamos hacer para verificar si es que ahí está bien calculado, es decir, ¿qué tal si yo momento en C? ¿Sí? Si yo momento en C y ya calculé todo, ¿cuánto debería ser la sumatoria de momento? 0. 0.
Entonces, si yo digo sumatoria de momento en C, para verificar solamente, ¿será 0? Veamos. ¿Qué le estaríamos aumentando acá? Solamente ahí. Ahí por, y ya lo calculamos, que es 4, ¿cierto? Pero ojo que veamos lo primero, hagamos esto sin los signos, para que no nos confundamos. Si aquí decimos que ahí va hacia arriba, por esta distancia, estaríamos aumentando el sentido horario. Entonces sería menos ahí por 1,5. ¿Sí? Menos los 4 por 1,5 igual a 0. ¿Sí? Sí. Pero ahí ¿cuánto vale? Menos 4. Menos 4. Y con ese menos Positivo. por 1,5 menos 4 por 1,5. ¿Y eso es? 0. Entonces, ahí también lo podríamos verificar, ¿cierto? De cualquier forma que, en cualquier punto que nosotros momentemos, se van a cumplir las ecuaciones de equilibrio. ¿Sí? Profesor, disculpe, pero yo sé que cuando hizo la ecuación del momento yo no la entendí mucho porque no vine solamente a esa clase, no la capté. Solamente vi la clase de la ecuación de fuerza. Esta. Sí, de momento, ¿cómo parto con esa? Yo, ¿cómo me baso en un punto? Ya. Usted puede aumentar en cualquier parte. En cualquier punto, por Cualquier ejemplo, A, punto. B o C. A, B o C. Puede Pero aumentar. yo no sé cuál es la que me... Pero la que le ayuda más ¿Ya? es, el punto que le ayuda más es donde tiene más reacciones. ¿Dónde usted tiene más reacciones? Que no conocen, que ustedes conocen en este caso. Tiene dos reacciones. Yo creo que C. A ver, en C, usted sabe cuánto vale CI y cuánto vale CX, porque son todas combinaciones de seno, coseno igual 6 y coseno igual 35. Estrictamente tiene una sola. ¿Sí? No puede montar igual, pero va a llegar a la misma. Pero en A hay dos reacciones que se eliminan inmediatamente cuando usted decide aumentar en este punto. Pero B igual que la ecuación. En B hay una sola fuerza, que es la fuerza externa. La fuerza cuando de la 4. no hay reacciones, tan solo es la fuerza que está actuando de 4 kilonewton. ¿Sí? Entonces usted momenta normalmente, el consejo es momentar cuando usted tiene más reacciones, o sea, cuando tiene más incógnitas. Y usted las elimina automáticamente y ahora solo queda en función de C. Eso es todo. Y aquí calculamos inmediatamente cuánto vale eso. Y después lo reemplazamos en el resto y encontramos a X y a Y. Esto es muy parecido igual. Veamos este 5.27. Un aeroplano. Ya. Ya, entonces cuando se aplican los frenos, ¿cierto? Bueno, aquí aparece esta fuerza. Claro, por eso aparecen los 4, los 2. Porque está frenada la rueda. Se aplican los frenos, ¿cierto? Ya están hablando de esas dos fuerzas externas, que son la de 6 kN y la de 2 kN. En el extremo, ¿cierto? En el aterrizaje, ya. ¿Cómo se mueve? Determine entonces, veamos, determine las componentes horizontal y vertical en la reacción en el pin C, acá. Acá hay un pasador en C. Y la fuerza puede ser considerada como estructura, en este caso AB, en esta
en esta componente. Entonces veamos. En este caso, este tren de aterrizaje se aplican los frenos, ¿cierto? Y se pueden estimar las fuerzas que están actuando como 6 kN y 2 kN. En ese instante nos piden determinar cuánto valen las reacciones, ¿sí?, en el punto C, ¿sí? Aquí consideramos que hay un pasador. Y además nos piden calcular cuánto es la fuerza que está actuando en la estructura AB o en la barra AB. Veamos. ¿Qué se cumple acá? Voy a... aprovechando que está enfocando ahí, consideremos inmediatamente el diagrama de cuerpo libre del elemento C. A este punto le vamos a llamar D. Veamos. Entonces, como esto está en el plano, nuevamente se cumple, ¿cierto?, que la sumatoria de fuerzas en X tiene que ser igual a 0, que la sumatoria de fuerzas en Y tiene que ser igual a 0 y que la sumatoria de momentos tiene que ser igual a 0. Si este fuera el elemento que vamos a analizar, con este punto C, el punto A y el punto D, las fuerzas que deberíamos considerar son esta fuerza de 2 kN, esta fuerza de 6 kN, la vamos a llamar, esta fuerza la vamos a llamar A. Y acá aparecería un CX y un 6. ¿Cuántas incógnitas tiene ese problema? CX es una incógnita, CI es una incógnita y A es una incógnita. Esas son nuestras tres incógnitas. Profesor, ¿Sí? y puede haber una incógnita que va donde se intersecta CX y CI. CX y CI. Es que esas fuerzas están actuando acá en este pasador. Esas son las únicas dos fuerzas que nosotros no conocemos. Una componente, hay una fuerza C acá, pero que tiene una componente en X y una componente en Y. Esas son las únicas dos fuerzas que están actuando en C. Claro, como en el ejercicio anterior, también se manifiesta una fuerza con diagonal. No, pero el resultante del pasador, por eso delimita el pasador, está delimitando, ¿no? Eso, por eso. Este pasador entonces bloquea el desplazamiento en X y el desplazamiento en Y. Solamente esto puede rotar en torno al punto C. Pero la barra no se va a mover respecto a este punto, solamente puede rotar respecto a este punto. Y al igual que en el otro problema, en la estructura AB, si despreciamos su peso, solamente la fuerza que está actuando en A tiene la misma dirección que la barra. ¿Sí? Entonces, si después analizamos la barra simplemente va a tener esta fuerza, pero ahora por acción y reacción va a estar actuando en el otro sentido, y en B va a estar actuando acá. Eso es todo. Entonces, si encontramos A, rápidamente encontramos, ¿cierto?, CX y CI, además la fuerza que está actuando sobre la estructura AB, sobre el elemento AB.
Ya. Sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje X? CX. ¿Se ve? ¿No está escribiendo? Ahí sí. CX. ¿Qué otra fuerza está actuando en el eje X? Los 2 kilonewtons. Más los 2 kilonewtons. ¿Qué otra fuerza está actuando en el eje X? CX. La proyección de A en el eje X. La ¿Sí? Si proyectamos esto en el eje X, va a estar actuando siempre hacia el lado izquierdo. Sí. Profe, disculpe, no puedo ver bien los ángulos, es 20 y ahí arriba es 30. 30. 20 y 30. Vale. El B igual se proyecta, ¿no? Ese es el A. Ah, no, B se proyecta en I. No, esto olvídense de lo que estaba pasando. Aquí nosotros nos preocupamos Ah, de ya. esto solamente. Sería 40 entonces el ángulo, ¿no? ¿Cuánto vale este ángulo entonces? 40 sería, ¿no? Porque No, porque ese ángulo es de abajo. El de 20, si el de 20 lo corro es una línea perfecta arriba, ¿no? No, pero también me sirve el de abajo porque después lo proyecto con el coseno. ¿Sí? También me sirve el ángulo de abajo. Sí. ¿Cuánto vale teta? Por geometría. ¿Cuánto vale teta? Pero ese tiene 20. Ah, ya, sí. 20 más 30 es la diferencia. Sí, porque viendo la vertical. Más 20 Claro. más 30. 30. ¿A cuánto es igual? Serían. 90. Claro, A 90. ¿Cierto? Entonces teta Exacto. es 40. 40 grados. Claro. ¿Sí? Pero 40 más 30 más 20 son 90 grados. Entonces sería menos A por coseno de 40 grados. ¿Hay alguna otra fuerza en el eje X? No, ¿cierto? Entonces es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando en el eje Y? 6. 6 positivo. ¿Ya? Más o menos, por 6 kilonewtons. ¿Menos? ¿Por qué le puse menos? Sí. Porque si lo proyecto acá, está actuando hacia los negativos del eje X. ¿Sí? Ya. Ahora, Más 6 kilonewtons. 6 más los 6 kilonewtons. ¿Y qué otra fuerza está actuando en el eje Y? Pero en el eje Y, que sería A por seno de 40 grados, igual a 0. Pero Sería negativo, ¿no? negativo. Sí. ¿Sí? Y hacia abajo. Si esta es la flecha, Imagínate el ¿cierto? plano La cartesiano. proyecto acá, Acá, la flecha va hacia imagínate el abajo plano y cartesiano. esta flecha va hacia Así arriba. igual, no sé si arriba, si para la positivo. Ahora viene la sumatoria de momentos. ¿Dónde aumentamos? En C. En C. Porque en C tenemos más incógnitas. ¿Sí? Entonces decimos, voy a borrar eso que está ahí. Sumatoria de momento en C igual a 0. ¿Quién momenta en C? Si yo proyecto A, voy a tener una proyección en el eje X y en el eje Y de A. Aquí ambas van a momentar. ¿Sí? El punto 6 y el punto A. No, la fuerza, la proyección de A en el eje X momenta por esta distancia. Y la proyección de A en el eje Y
también momenta, pero por esta distancia que está acá. Pero yo puedo elegir C por su aumentar. Sí, puede elegir C, pero si elige, o sea, yo estoy momentando C, pero si usted quiere momentar en A, va a aparecer estas que también son incógnitas, entonces no va a llegar propiamente a una solución. Entonces nos interesa esta distancia y también nos interesa esta distancia. Y estos son los 400 milímetros. Nos interesaría saber cuánto vale esta distancia. ¿Cuánto vale esta distancia? La voy a llamar ACI. La voy a llamar. O X en realidad. ACX. ¿Cuánto vale esa distancia? ¿Cuánto vale esa distancia? Voy a dibujar el triángulo en blanco. Esta es la distancia que queremos encontrar. Tenemos esta distancia, que son los 400 milímetros. Y tenemos el ángulo. ¿Dónde está el ángulo? Los 20 grados, ¿dónde están? No, los 20 o los 40. Tenemos los 40. Aquí no nos sirven los 40 para encontrar esa distancia. Arriba, arriba. Nos sirve este ángulo. ¿Sí? Igual se hace lo mismo con el nuestro. ¿Pero cuánto vale este ángulo? 20. No. Ah. Vale 20 grados. Porque, Sí, porque ah, está- Inclusión. Ah, Inclusión ya. de- Vale. sí. Ya, vale. Así que si tomamos estos 400 y lo dividimos por el coseno de 20 y después lo multiplicamos por el seno de 20, esto sería 400 por la tangente de 20 grados, ¿no? ¿Sí? Claro, sí, ¿cuál sería el cateto adyacente del ángulo? El 400. Entonces, ¿cuánto vale esta distancia? Vale 400 dividido por el coseno de 20 grados. Porque si yo lo multiplico por coseno de 20 grados, obtengo los 400 milímetros. ¿Sí? Ahora que yo tengo esto, para calcular el cateto opuesto, lo tengo que multiplicar por el seno de 20 grados. ¿Sí? Entonces yo tengo 400 dividido por el coseno de, voy a poner teta, no, pero 20 grados, por el seno de teta, es igual a 400 por la tangente de teta. Y teta son 20 grados, por eso es 400 por la tangente de 20. Confíen. Confíen en el... No sé, se entiende, profesor, lo que no es tan fácil verlo, yo no lo podría hacer tan rápido. Claro. Revuelta la hoja para todos lados. ¿Sí? No, sí se entiende, pues si se ha partido coseno, sí, no Sí, tiene más ciencia que eso, claro. pero verlo es otra cosa. Ya, entonces tenemos que esto es 400 por tangente de 20 y ese es 400 milímetros. Ya. Momentemos, entonces, ahora sí podemos momentar, ¿no? Después vamos a tener el mismo problema, pero con esta distancia. Pero ahí ya no son 400, sino simplemente son 1000 milímetros. Pero ahí lo vamos a resolver. Ya, ahora sí podemos momentar, ¿no? ¿Estamos en condiciones de momentar? Aumento. Aumento. Ya. Sumatoria de momento en C igual a 0. Entonces A tiene una componente en el eje X. ¿Sí? Y esa se multiplica por la distancia en Y. Entonces sería A
por coseno de 40 grados por la distancia en I, los 400 milímetros. Y sería negativo porque lo haría girar, ¿cierto?, en el sentido horario. ¿Sí? Si yo tomo solamente esta fuerza que está actuando acá, y estoy movimentando respecto a este punto, lo estaría haciendo girar, ¿cierto?, esta barra en sentido horario. Por eso es A coseno de 40 por los 400 negativos. Ahora la distancia en I, la fuerza en I, que sería A por seno de 40 por la distancia en X, que sería 400 por la tangente de 20. Sería positivo o negativo si este es el brazo y esta es la fuerza. ¿Hacia dónde está girando el lápiz negro? Positivo. Entonces sería positivo. Luego, estos 2 kilonewtons. ¿Cuál es la distancia que me interesa? Los 2 kilonewtons están actuando en X. Por lo tanto, me interesa la distancia en Y. Sería desde aquí hasta acá. Serían 1000. Sería 2 por 1000. ¿Positivo o negativo? Este es el brazo, esta es la fuerza. Porque lo haría girar en sentido anterior. Y por último me quedan estos 6 kilonewtons. Lo voy a poner acá abajo. 6 kilonewtons. Por la distancia en el eje X. Que sería lo mismo, pero ya no serían 400, sino serían 1000. Por 1000 por tangente de 20. Y esta fuerza sería negativo, porque si esto es el brazo y esta es la fuerza que está actuando, nosotros estaría girando en sentido horario, por lo tanto esto sería negativo. Y esto sería igual a 0. Entonces, si se fijan, solamente tenemos una incógnita. ¿Sí? Entonces nos quedaría, factorizamos por A, nos quedaría seno de 40 por 400 por la tangente de 20, ¿sí?, menos coseno de 40 por 400. Igual pasamos, ¿cierto?, al otro lado, las cosas que no tienen la incógnita, nos quedaría 6 por 1000 por la tangente de 20 y esto, pero esto sería negativo, menos 2 por 1000. Así que A es igual a 6000 por la tangente de 20 menos 2000 dividido por esta expresión que está acá, que sería seno de 40 grados por 400 por la tangente de 20 menos coseno de 40 por 400. Y ahí calculamos cuánto vale A. Se nos va a dar en kilonewton. Easy. ¿Cuánto te da? Sí, que no. Sí, que no. Me preguntaba, supera la hora de clase. Estoy
Está digiriendo. Ah, ya. Chuta, lo están llamando a. Cocaví. Cocaví. Ya. Me calcula A. A la rápida me dio menos 0.86, pero no puse paréntesis, así que no me tengo tanta fe. Le hice la raja. No, entonces estoy como. No, pero por eso sí, no puse paréntesis. No puse paréntesis. Por hacerla apurado. Eso No sé qué tal. 6.000, ¿cierto? 6.000. se tiene diciendo que fue aquí, está en cash. Ahí, ya, pero una vez que usted calcula A, después va a las ecuaciones del eje X y reemplaza y calcula CX y después calcula 6. Eso es. ¿Sí? Fácil. No, no es fácil. No, diga, No, no es fácil. No. Menos La verdad es que 0.86. esto ¿Cuánto te dio? Menos 0.86. La primera clase. Menos 0.86. al principio 8.6. Deja de poner paréntesis a ver si me... cuesta. Sí, cuesta. Yo tengo más fe a lo que dices tú, sí. Cuesta, a ver, dando Menos vueltas, 0.86. Porque ahora la pizarra y van a acomodar. Si nos preguntan por qué la hago gira, ahí le resultamos. No. Ahí sí no acertamos. Más medio de menos 0.86. Eso me dio mi igual. Pero Ah, yo- 0.86. 0.86. Ah, ya, eso era. Le escuché otra cosa. No, Sí. 0.86. Entonces está Quiero bien. que- Menos 0.86. ¿Así es? 3. No, sí, a ver. No. Ah, No sé, seguramente no tengo que pero se desconfió, pero lo que siempre parece que siga todo. no, estoy choco. De derecho, ¿qué? Cosa de confianza, no. No, está ahí, no. Ahí es porque se cuida el nombre. Ah, creo que sí. Vamos a quedar en la clase larga. Ahora sí. circuito. Menos 0.86. Bueno. Hay que preguntarle si va a meter ejercicios con tres ecuaciones. A ver si hay que comprar la calculadora. Yo vi que salió también acoplamiento magnético. Eso lo pasó, ¿no? Sí, pero parece que no entró. Pero no es Ah, no va a entrar. No. ¿Cuál contaste? el complemento magnético. Lo último que Ah, no. Sí, este debería ser como el certamen. Oye, pero el 1 de. No, el 2 de. ¿Mandaron un correo que no se lo profe? ¿Cómo? ¿O no? Ya. No, mandó un correo diciendo que estaba cansado, que no nos olvidemos. No, pues si mandaron otro correo. Sí, que. Después, No, 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 8:30. ¿Cachó el correo? No, que sí, no vayan a. que se va a juntar con nosotros. Vamos a aumentar. Sí, vayan. Ah, este es el ejercicio para entrenar. Es que. Y yo no me había acostumbrado a la cosa. Por eso mandó el correo Fernando Sí. pregunta algo, Bueno, pero o sea, para que sí, la idea, profe, ¿no viene ahora? se borró antes toda la conferencia. ¿Se viene? Pero bueno, hay. ¿Profe, lo vamos a dejar este tirado o lo vamos a terminar ahora? ¿Para saber si es para parar de grabar o...? Ah, no, paremos y aquí yo después Lo repasamos en otra saco clase. las componentes y Sí, no sé, deberíamos poder hacerlo... reemplazarlo.